¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa. Los problemas de oído y de audición se encuentran actualmente entre los problemas más comunes de la población. Hoy les vamos a hablar de un dispositivo que cambia totalmente la forma de vida de las personas que padecen trastornos auditivos severos. Son los implantes cocleares, pero también tenemos sección con Ana Mate, que nos va a dar sus consejos de alimentación. Y les vamos a hablar de los profesionales sanitarios. Y es que el sindicato CESIF ha convocado ya 2 días de huelga para el mes de mayo. Comenzamos. El 5% de la población tiene una pérdida auditiva. En España se traduce en más de 2 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de estos trastornos podrían identificarse y abordarse en atención primaria. La prevalencia de la pérdida de audición aumenta con la edad. Entre los mayores de 60 años, más del 25% padece una pérdida de audición discapacitante. Hoy les vamos a hablar de los implantes cocleares. Son dispositivos electrónicos que resultan, pues la verdad, muy útiles cuando un audífono ofrece poco o ningún beneficio. Estamos con Julián Rincón, él es miembro de la Federación de Implantados Cocleares de España y además, bueno, pues hace ya 15 años que le implantaron, ¿no?, este dispositivo. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, la primera operación que se hizo de implante coclear fue hace 66 años, en España más o menos sobre el año 85, pero bueno, hace 15 años, con 29 años creo que tenías, te lo implantaron aquí en Castilla y León y fue algo relativamente novedoso, ¿no? Sí, bueno, ya se habían dado este tipo de intervenciones y bueno, pues en mi caso, con la pérdida que yo tenía, en su día me valía de los audífonos, pero había llegado ya un momento en que no era suficiente para llevar una vida, digamos, normal. Entonces, bueno, pues una serie de contactos hablando, pues decidimos optar por esta opción. Ahora nos vas a contar lo que es, ¿no?, este implante, pero bueno, tuviste una pérdida de audición severa, bastante grave, debido a una meningitis, ¿no?, que tuviste de pequeñito. Sí, yo estaba estudiando en Palencia, en un colegio de curas, y con 13 años, pues bueno, me vino la meningitis, una enfermedad que afecta pues a mí, en mi caso, al nervio auditivo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues hipoacusia severa del oído derecho y cofosis, que significa que no oyes nada del oído izquierdo. Se trabajó un poco con medicación, sí que es cierto que este oído respondió un poquito bien, y con eso y el apoyo de los audífonos. Pues, se podía llevar más o menos, digamos, una vida no normal, pero normal. Claro, ¿cómo fue el antes y después de esa operación para ti? Pues mira, antes de nada, sin desprestigiar lo que es un aparato, un audífono normal, mi sordera era un poco peculiar, porque si me ponían los sonidos bajitos, yo no escuchaba. Y si me les ponían muy altos, me hacía mucho daño. Entraba en un sitio con ruidos de fondo y ya no me enteraba. Tenía que intuir mucho o no entrar. ¿Qué supuso esto? Pues es un cambio radical. Es un cambio radical. Bueno, encima con 29 años, ¿no? Sí, claro. Si te digo la verdad, fue un poco más traumático a los 18 años, sí, con esa persona a la que tienes joven, y ver que la opción del aparato, del audífono, no te daba esa calidad de vida que esperabas. Esto traumático, cero. O sea, fue una solución que en muy poquito tiempo, una rehabilitación que lo podemos contar, pues llevabas a unos niveles de audición que no como una persona que oye normal, pero sé que sí que te lleva a tener una vida pues bastante normal. Claro, el pronóstico después de este implante a las personas que son candidatas a ello cambia totalmente la vida, ¿no? De no oír nada a oír. Claro. Sonidos y otra vez. Sí. Yo sin el implante
ahora mismo no oigo absolutamente nada. Entonces, el hecho de decir que con ello, pues escuchar, ya no solo es comprender todo, porque yo no entiendo todo lo que me dicen en una conversación, pero luego con esa también pues, pequeña intuición que tenemos la gente sorda, y por las equivocaciones que tenemos también, pues eso es lo que te digo, llevas... Claro, te cambia, me imagino, la vida social, el tema laboral incluso, ¿no? Claro, es que sobre todo la sordera es una barrera de comunicación que conlleva pues con la gente y conlleva una barrera de trabajo a la hora de encontrar trabajo, de que te admitan empresas. Fíjate que una anécdota, yo cuando iba a las entrevistas iba con mi hermana y estábamos muy cerquita de que era el encargo de personal, pero oía muy poquito, y con mi hermana pues nos quedábamos un poco a hacer un poco la comedia, y decía, si te preguntan esto, si me das, tienes que decir que sí, si no que no. O sea, fíjate qué traumático era. Hombre, sigue habiendo estigma, ¿no? En cuanto... Claro, el hecho de... Y tenías con mucho miedo, y eso que era, tú querías trabajar, valorabas mucho el trabajo, porque era una manera de decir, joder, puedo realizarme. Pero había barrera, y las empresas por entonces eran un poco reacios a una persona con problemas de este tipo, u otros, pues meterles en su empresa, y pues bueno, porque a lo mejor pues piensan que va a ser un problema, no va a poder desarrollar el trabajo como una persona que está normal en cuanto a... Sí, audición, ¿no? Audición. ¿Qué es este implante? ¿Qué es el coclear? implante? ¿Qué es? Bueno, pues el implante es... mira, me le voy a quitar, ¿Sí? pero no voy a oír nada, y lo intento explicar. Mira. Esto es una parte electrónica, ¿ve? Esto es la bobina y este es el procesador. Lo que hace, pues bueno, el procesador es captar, digamos, como un micrófono, capta los sonidos y pasan a través del cable a la bobina, que los induce dentro de lo que es el implante en sí, que tengo dentro de la cabeza, que es la parte quirúrgica. Ese cable va por el oído interno y se inserta en la cóclea, y digamos que toca los pelillos nerviosos que hay por allí para estimularlos y generar un sonido artificial. Lo llevas teniendo desde hace 15 años, Sí. pero es cierto que estos implantes hay que renovarles, no sé cómo... Sí, en mi caso, la Seguridad Social cada 7 años me pone uno nuevo. Este es mi segundo implante, y fíjate, mira, es con coincidencias porque tuve un problema de avería y en Valladolid me dijeron que ya me correspondía el otro. Entonces, ahora en breve me pondrán uno nuevo, con otras características, se supone que un poquito más avanzado. Claro, ¿cuándo se empiezan a ver los resultados después de esa operación? Claro, no es algo instantáneo. O sea, no es decir, porque la gente que tiene este problema pues dice, joder, te lo ponen y ya oyes. No. De hecho, cuando te lo ponen y, bueno, pues tienes vendada la cabeza y ahí todavía no te ponen lo que es el procesador externo, pues se tiene que cicatrizar un poco esa herida que te han hecho, porque luego por ahí van a pasar corrientes eléctricas que las que estimulan. Entonces, bueno, pasado esos, no sé, son 3 semanas, un mes, ya te hacen una pequeña programación muy básica y no muy invasiva, para que tu cerebro empiece un poco a decir... Y luego, ya no me acuerdo muy bien, pero la siguiente programación sí que ya notas algunos sonidos que dices, esto me suena a algo, pero no tiene nada que ver con lo que es todavía una audición normal. Entonces, trabajo logopédico, aprender a escuchar otra vez, no mirar los labios, y bueno, técnicas que ellos tienen para de alguna técnicas manera, que hay que ir trabajando, ¿no? Luego cada persona. Hay que trabajarlo. Luego depende de las personas, pues a lo mejor hay gente que en 6 meses la dices, leches. Si yo no oigo tan bien como tú y no entiendo y llevo más tiempo, es una cosa muy personal, pero sí, 1 año tranquilamente se puede estar realizando esta actividad con el logopeda.
Claro, hablamos, Julián, de que es un dispositivo muy útil y además lo has comprobado, pero no todo el mundo es candidato a este implante. De hecho, tengo aquí datos, es cierto que lo cubre la sanidad pública en adultos y en niños, pero el problema es que menos del 6% de los adultos son posibles candidatos. ¿Por qué? ¿Falta información? ¿Será tema, me imagino, económico? Exactamente, sobre todo esos dos factores. Desinformación. Pues mira, de primeras, cuando alguien oye, parece que lo primero es decir, vamos a por un audífono. Sí. A mí me dicen, joder, llevas un audífono igual que el mío. Esto no es un audífono, porque esto lleva una intervención, no es un aparato que te meten detrás de la oreja o intracanal y a oír. Entonces, a lo mejor les ponen a la gente el aparato y piensan que esa es la opción. También hay determinados tipos de sordera, que puede ser el aparato la mejor opción, pero para sorderas profundas, como es el caso de la mía, el audífono ya no funciona. Entonces, esta es la opción que hoy por hoy existe y que funciona a mi nivel personal de maravilla. Por otro lado, pues el dinero de siempre es una cosa muy cara. Yo creo que valía 30.000 euros lo que te metían dentro de la cabeza con lo de fuera, claro. Y las asociaciones, pues se han puesto en contacto con las administraciones para ver si se podía, pues de alguna manera, apoyar con subvención. A mí me lo pusieron, este va a ser mi tercero, en ese aspecto he tenido suerte, pero claro, está muy limitado todavía. Claro, es un porcentaje muy bajito, como bien dices, eso es lo que reivindicáis, ¿no? Desde la Federación de Asociaciones Implantados Cocleares, el hecho de que, bueno, pues de que pueda acceder más gente, más personas que tengan este problema auditivo. Es cierto que tendrá que tener una serie de requisitos, problemas auditivos severos, pero claro, es que hablamos de que te cambia totalmente la vida. Exactamente, es un más a más. El implantarte. Entonces, sí que, vamos, deseo de todos que para el mayor número de gente pues podría optar, siendo candidato, a realizarse esta operación. Lleváis 25 años con esta federación con el objetivo de representar, bueno, pues los intereses de las personas que tienen este problema de audición. Desde la federación me imagino que, bueno, hay gente que tal vez nos pueda estar oyendo y escuchando que tiene un problema auditivo. Proporcionáis asesoramiento, apoyo, bueno, servicios e incluso información sobre estos dispositivos, estas técnicas. Sí, claro. Y mira, te he traído una revista, que es una revista que sale normalmente 3 meses. Este año lo han pasado 4, problemas de, bueno, y se habla pues un poquito de todo, se habla de, bueno, congresos, nuevas técnicas que salen, de aprendizaje de lenguaje, novedades tecnológicas, experiencias personales, apoyo pues para los socios, sí. Pues tema de compra de pilas, tema de ofrecimiento de un seguro económico, porque es caro si lo contratas con seguros fuera de la asociación, suele ser bastante costoso, y luego pues también hay mucha información de asesoramiento pues a personas con este problema, pues por ejemplo a la hora de intervenirse, explicarles en qué consiste la operación, un poquito todo eso. Al final hablamos de que hay un porcentaje alto, ¿no?, de personas que tienen una pérdida auditiva. Claro, un porcentaje alto de pérdida auditiva, y hablamos de un número de implantados, pero hay mucha gente sorda, que incluso no tiene ni audífono. Entonces, claro, al final quedan los números, decir, en España, pues dices, hay 20.000 implantados, pero ¿cuántos más hay que podrían tener una opción de mejorar su vida si se llevara a cabo esa operación? Bueno, pues gracias, ¿no?, a estas asociaciones, como siempre hablamos aquí, que luchan pues para que las instituciones puedan apoyar, ¿no?, de esta manera a personas que les pueda cambiar totalmente la vida. Julián, ha sido un placer tenerte aquí en Plató de Cita Previa y gracias por habernos contado tu testimonio. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias.
Y nosotros nos vamos ahora a la sección de Ana Mate, de nuestra dietista, que nos va a dar hoy un consejo de alimentación pues para las personas que compran productos procesados. Pues, ¿qué opciones hay que elegir en los supermercados? Vamos a verlo. Hoy os voy a explicar en qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar productos procesados. En primer lugar, lo que vemos es el nombre del producto, es decir, la denominación comercial, lo que nos quieren hacer pensar que vamos a comer. Para ver si realmente sí que es ese producto, nos tenemos que fijar en que coincida ese nombre con el primer ingrediente de la lista de ingredientes. Por lo tanto, la información más interesante siempre la vamos a encontrar en la lista de ingredientes y también en la tabla de composición nutricional. La lista de ingredientes nos dice los ingredientes que contiene ese producto en orden de cantidad de mayor a menor. Por otro lado, si vemos alguna palabra que viene en negrita o en cursiva, eso quiere decir que es un alérgeno. Debemos evitar comprar aquellos productos procesados que contengan más de 5 ingredientes y si lo contienen, que entre ellos no sea una grasa saturada o harinas refinadas, azúcar o sal. En caso de que lo contengan, nos vamos a ir ya a la tabla de composición nutricional, que nos da toda la información en cuanto a 100 gramos de alimento. En caso de que contenga azúcar, por ejemplo, dentro de la lista de ingredientes o alguno de sus sinónimos, este azúcar debe ser menor a 5 gramos por cada 100 gramos de alimento. Y en caso de que contenga sal, deberá ser menor a 1,25 gramos por cada 100 gramos de alimento. Con estos datos espero que podáis hacer mejores elecciones a la hora de comprar, pero recordad siempre que la base de la alimentación la tenemos que hacer a partir de alimentos frescos. Más de 1.100 de las 60.000 firmas que el sindicato CESIF ha presentado en el Ministerio de Seguridad Social se han recogido en Burgos entre los 6.000 profesionales sanitarios que ejercen en nuestra provincia. Solicitan un estudio para adelantar su edad de jubilación. La pasada semana se concentraron en las subdelegaciones del Gobierno de toda España. Las movilizaciones parece que no han hecho más que empezar. De hecho, ya hay 2 días señalados y fijados de huelga en el mes de mayo. Vamos a hablar con el responsable de Sanidad del CESIF en Burgos, Rubén Merino. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y agradecido que me prestéis esta ventana para hacer llegar las reivindicaciones a vuestro público. Te hemos pillado en un centro de salud de Cuéllar, creo que me has dicho. Sí, hoy por circunstancias me he estado visitando Peñafiel y Cuéllar, que aunque sean fuera de la provincia, nosotros somos un sindicato autonómico y nacional y debemos estar en todos los centros de trabajo, cerca de nuestros compañeros. Rubén, ¿cuál es la situación actual de los sanitarios? Pues la situación actual es muy compleja en nuestra comunidad. En ciertos momentos, como ahora para la preparación de las vacaciones estivales, que todos los profesionales, todas las personas en todos los aspectos laborales tienen derecho a su periodo de asueto, pues se está complicando muchísimo por la falta especialmente de profesionales en algunas categorías, como bien reseñáis los medios de comunicación. Pedís y solicitáis un estudio para para anticipar la jubilación, pero también para retrasarla, que ahora nos lo vas a comentar, Rubén. Sí, bueno, esto ya viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo desde el ámbito nacional. Lo presentó nuestro presidente Fernando Tangas, el presidente nacional, incluso ha llevado las firmas a la Moncloa ya por el mes de septiembre. Eran más de 62.000 firmas y yo te puedo asegurar las que cogimos en Burgos porque las cogimos nosotros. Sí. Y como bien has dicho en el encabezamiento, fueron casi 1.200 firmas. Lo que pedimos con ello es que, al igual que en otros sectores laborales con ciertos grados de penosidad, toxicidad o, por ejemplo, las fumicidades que ocurren en un rotatorio de una enfermera, por poner un ejemplo, pero es de muchísimas categorías. Nosotros representamos a todas las categorías, que se haga un estudio y se pueda agregar al sector sanitario, porque tenemos una figura legal muy compleja, que es el estatutario, el funcionario estatutario, que no nos recoge en ningún sitio. Por ejemplo, en los últimos días ha ocurrido en el Ayuntamiento de Burgos, por ponerte un ejemplo, que el personal laboral de la Brigada de Obras, pudiéndose acoger a que son laborales y cumpliendo unos ciertos requisitos, evidentemente, pueden acogerse al contrato de relevo, jubilarse con 63 años y medio aproximadamente, siempre que cumplas esos requisitos, y llegando un relevista.
Pues ese es un ejemplo que queremos hacer extensivo a todo el personal estatutario de los servicios sanitarios, pero de toda España, porque es una figura jurídica mezcla entre funcionario y laboral que queda ahí en el desamparo y no podemos acogernos a día de hoy a ninguna de esas figuras. También, como comentabas, de forma voluntaria y quien lo desee, que se facilite la continuación de la vida laboral de aquellos profesionales que lo deseen, que también ha habido algún caso complejo en Burgos que fue muy oído en prensa, de una jubilación forzosa al llegar a los 66 años, de un profesional del hospital, por ejemplo, y él deseaba continuar. Entonces, la flexibilidad en estos términos debe ser siempre cumpliendo unos requisitos establecidos, tanto para la anticipada como para que aquel que le desee se retrase. Son medidas que se suman a las que ya vais demandando desde hace meses, ¿no? La falta de personal, ahora lo que comentáis de cara a las vacaciones estivales, a lo que hay que sumar la huida, ¿no? Como así decirlo, de sanitarios a otras comunidades autónomas. La presión asistencial que estamos sufriendo es bastante importante. El COVID fue un punto muy álgido, fue un momento pues verdaderamente especial, pero siempre estamos como a punto de rasante. Entonces, cualquier eventualidad que ocurre, si no tienes un remanente para solucionarlo, una bolsa de empleo en algunas categorías light, pero en otras no, se hace muy visible esa falta de profesionales. Yo no me quiero centrar solo en médicos y enfermeras, yo profesionalmente soy médico de familia, sí, pero ahora mismo me encuentro realizando estas actividades y tengo que recordar siempre que hay que reforzar todas las categorías profesionales porque también tienen sus turnos, tienen su forma de reparto de las cargas de trabajo, etcétera, tanto en el ámbito hospitalario como, por supuesto, la atención primaria de la región más extensa de toda España. Habéis cerrado ya 2 días de huelga para el mes de mayo. Pues los días de huelga nos hemos visto un poco forzados la situación. Evidentemente nosotros tenemos un trabajo muy vocacional y no nos gusta para nada plantear que al final el que, perdonadme la expresión vulgar, paga el pato es el ciudadano, en este caso es el usuario, cliente, paciente. Eso es evidente que no queremos llegar a ese punto, pero es que llevamos un tiempo con este nuevo consejero, que es madrileño de nacimiento, pero yo siempre digo que burgalés de adopción porque tiene su plaza en nuestro Hospital Universitario de Burgos, que no le vemos, realmente está escondido entre sus despachos y aunque le ofenda la palabra, está escondido. Aparece puntualmente para realizar acuerdos con algunos sindicatos de ciertas categorías profesionales que benefician muy puntualmente a esas categorías profesionales y en ciertos puestos que tampoco abarcan a todo. Y nosotros como un sindicato, vuelvo a repetir que hablamos de todas las categorías y generalista, queremos un verdadero estudio de lo que le corresponde a cada uno, los puntos de mejora, los defectos, en qué categorías es más importante incidir, no, si hay bolsas, si no, captación de residentes, por ejemplo, es un tema muy ahora en el mes de mayo porque acaban la residencia y lo que prevemos es una fuga hacia otras comunidades. El otro día en un estudio que publicaba el Diario de Burgos somos la tercera, pero por abajo de la cola. Que yo el otro día cuando me entrevistasteis dije que habíamos perdido la media. Pues el otro día ya sabemos a ciencia cierta que somos los terceros por la cola. Pues Rubén, esta es la situación actual de los profesionales sanitarios aquí en nuestra comunidad y en concreto en nuestra provincia. Te seguiremos de cerca para ver cómo se va desarrollando esa convocatoria de huelga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y que tenéis buen día. Y cambiamos de tema, antes de irnos vamos a ver un proyecto que se ha realizado desde la Universidad de Burgos y que ha ganado un premio internacional en Irlanda. La propuesta que presentaron consiste en una aplicación que permite detectar trastornos como por ejemplo la dislexia a una edad temprana. El proyecto aún no se ha desarrollado, pero promete dejar un impacto muy positivo para la sociedad. Lo vemos. Más de 1,5 millones de niños en España presentan dificultades en el aprendizaje de letras y números. Los afectados por los trastornos conocidos como dislexia y discalculia podrían tenerlo a partir de ahora un poco más fácil. La dislexia la sufren aproximadamente un 10% de la sociedad y la discalculia un 7%. Y solo el 33% de la población recibe un tratamiento de terapeuta. Utilizar el dispositivo de tracking que se encarga de la detección de los patrones de la mirada. Con
ella pues se puede conseguir cuando el niño ya no está mirando a la y se está distrayendo con cualquier cosa del ambiente, detectarlo. 4 estudiantes burgaleses han ganado un concurso internacional de proyectos innovadores, gracias a una propuesta que permite identificar estos trastornos de forma más rápida y eficaz. Una serie de juegos que cautiven al niño, que él mismo quiera estar dentro de este sistema. Conseguir captar su atención para que sea un juego más que pueden hacer en su casa, pero con una finalidad educativa. Y aunque el proyecto todavía no se ha desarrollado, ellos ya piensan en cómo podría mejorar la vida de las personas. Ayudar a la gente que tiene estos problemas con el aprendizaje. Nuestro objetivo es poder dar una solución a este problema que acarrea después grandes trastornos, como puede ser desde fracaso escolar hasta depresiones. Una propuesta ganadora y con un trasfondo solidario que ayudará a millones de personas. Pues qué noticias más positivas, y desde aquí les damos la enhorabuena y ojalá tenga ese impacto tan positivo en la sociedad. Nosotros nos despedimos, pero les esperamos aquí como siempre la próxima semana en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.